Hola, bienvenidos a este video en el que descubriremos juntos el secreto para mantenerse verdaderamente joven. Cuidar tu piel te hará lucir joven, pero cuidar el corazón es la acción que te dará una mayor expectativa de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el 32% de las muertes en el mundo están asociadas con problemas cardiovasculares. En términos sencillos, eso quiere decir que uno de cada 3 personas que conoces morirán por problemas cardiovasculares. Hoy les mostraré con rigor científico por qué el corazón es el motor de nuestra juventud. Soy el Dr. San Román y este es tu canal Vivir Feliz. El corazón, el motor de la vida. Ese órgano que pesa 250 a 350 gramos es responsable de bombear aproximadamente 7.500 litros de sangre cada día, recorriendo más de 100.000 kilómetros a través de nuestro sistema cardiovascular. Envejecimiento cardiovascular. Causas y efectos. Con el paso del tiempo, el corazón y el sistema cardiovascular pueden sufrir daños. ¿Qué daña a nuestro sistema cardiovascular? Primero veamos la anatomía de dónde ocurre el daño. Entender esto te motivará de una manera activa a cuidar más decididamente tu sistema cardiovascular. Esta es una arteria. Como puedes notar, tiene varias capas. Me enfocaré en la capa media, en donde destaca el músculo liso. Luego vemos una capa elástica. Y por último, pero no en importancia, está el endotelio. La capa muscular nos ayuda cuando las arterias necesitan contraerse para compensar una baja en la presión arterial, cuando hacemos ejercicio, si no nos hidratamos adecuadamente o cuando donamos sangre. De no ser por la capacidad de las arterias para contraerse, como si fueran tubos rígidos, después de donar sangre o de una deshidratación, nuestra sangre bajaría de nivel. Las partes elásticas de las arterias tienen la función de amortiguar cada onda de presión enviada por el corazón cada vez que palpita. Es importante que la parte elástica se mantenga elástica para cumplir la importantísima función de regular la presión dentro del sistema cardiovascular. Finalmente tenemos al endotelio, nuestro héroe, que es como la piel interna de las arterias. El endotelio está sometido a mucha fricción y, al igual que nuestra piel, cuando es lastimada, se da un proceso inflamatorio y hay coagulación, y vienen las células del sistema inmune para enfrentar cualquier potencial amenaza. ¿Qué puede dañar nuestro endotelio? Alimentación rica en azúcares y grasas trans. Contribuye a la formación de placas ateromatosas en las arterias, produciendo estrés oxidativo y radicales libres, especies reactivas de oxígeno, lo que daña directamente las células endoteliales. El azúcar reduce la producción de óxido nítrico, una molécula clave para la vasodilatación a través de la relajación de la musculatura de las arterias. El azúcar en exceso también favorece la inflamación crónica, y la inflamación no es buena, y en presencia de colesterol LDL alto, este se deposita por debajo del endotelio. Y aquí comienza la película. Al tratarse de un cuerpo extraño, vienen las células de nuestro sistema inmune para atacar al invasor. Los monocitos se convierten en valientes macrófagos, que son el equivalente a los boinas verdes de nuestro sistema inmune. Cada uno puede comer y digerir hasta 100 bacterias, pero no pueden digerir colesterol LDL. Los macrófagos han caído en una terrible trampa. Se llenan de pequeñas esferas de colesterol LDL que no pueden digerir. En un microscopio lucen así, y por eso les llaman células espumosas. Al verse en una terrible trampa y derrotados, envían señales químicas para llamar a los refuerzos. Es así como llegan más monocitos, que también se convierten en macrófagos y que valientemente fagocitan, comen más colesterol LDL y también quedan atrapados en la trampa. El sistema inmune, que se suponía venía a resolver las cosas, se convierte en parte del problema al continuar enviando señales proinflamatorias, generando un ciclo de inflamación crónica y la formación de coágulos. Y a todo este conjunto de caos es a lo que se le conoce como placa ateromatosa, colesterol LDL oxidado
macrófagos convertidos en células espumosas, núcleos necróticos, restos celulares y productos inflamatorios y una cápsula fibrosa, entre otras cosas. Entonces, ¿debemos odiar al colesterol LDL? ¿Es justa su denominación de colesterol malo? El colesterol LDL no es intrínsecamente dañino. De hecho, el cuerpo lo necesita en cantidades adecuadas para cumplir funciones biológicas esenciales como la producción de hormonas y la reparación de células. El problema surge cuando sus niveles son demasiado altos o cuando se oxida. A pesar de su mala fama, es vital para el organismo en niveles adecuados. ¿Qué eleva el colesterol LDL? En realidad son muchos factores independientes o combinados: edad, sexo, falta de actividad física, dieta, condiciones genéticas, etc. Para hacerlo fácil, digamos que las principales causas de elevación del colesterol LDL están relacionadas con el consumo de grasas saturadas encontradas en alimentos procesados y el sedentarismo. El otro gran factor es genético. Hipercolesterolemia familiar, una condición genética que causa niveles altos de colesterol LDL debido a mutaciones en genes que regulan el metabolismo del colesterol. Para darle un cierre a esta parte, la recomendación es tener buenos hábitos alimenticios, realizar actividad física regular y estudios de laboratorio anuales para vigilar tus niveles de colesterol. Retomando, cuando se forman placas ateromatosas, se estrechan las arterias, por lo que se limita su funcionalidad y nos pone en riesgo de un eventual desprendimiento de la placa ateromatosa o de un coágulo que se convertiría en un émbolo, un tapón. En la medida que las arterias se alejan del corazón, se hacen más chicas, por lo que el coágulo llegará a un punto donde ya no podrá pasar, y de ese punto en adelante no habrá circulación. Es a lo que se le conoce como un infarto, una causa frecuente de accidente o evento cerebrovascular. Dirás, ¿todo eso por consumir mucha azúcar y grasas saturadas y trans? Y la respuesta es sí, pero recuerda que el nombre del video es Por Siempre Joven, el secreto del corazón, lo que me obliga a darte alternativas para evitar que se te formen placas ateromatosas en tus arterias. Y si ya las tienes, ¿qué puedes hacer para estabilizarlas y reducir el riesgo que representan? Pero eso será más adelante. ¿Qué crees? Los canales chicos valoramos más y nos emocionamos mucho, pero mucho más cada vez que alguien se suscribe y nos da like. Me esfuerzo mucho por poner a tu disposición información valiosa. Así que ni siquiera lo dudes. Dale al botón. Más enemigos de nuestro sistema cardiovascular. El sedentarismo debilita el músculo cardíaco por falta de ejercicio. Por ello sus latidos se hacen insuficientes para bombear la sangre, lo que tiene como consecuencia insuficiencia cardíaca, potencialmente letal, e incapacidad hasta para cumplir con tareas sencillas como subir escaleras, caminatas o carreras cortas, etc. En vista de la falta de fuerza del corazón para mantener una presión arterial adecuada y a manera de compensación, la musculatura de las arterias entra en modo contraído, lo que a la larga produce hipertensión arterial. Conclusión: sedentarismo malo. El estrés crónico y la falta de sueño elevan la presión arterial y generan inflamación. Esta dupleta de enemigos son la causa de la liberación de hormonas como adrenalina, noradrenalina y cortisol, que a la larga también generan contracción crónica de la musculatura arterial, retención de sodio, y recuerda que una sola molécula de sodio puede retener entre 4 y 8 moléculas de agua, lo que eleva la cantidad de fluido en tu sistema cardiovascular, sometiéndolo a estrés mecánico. En el caso del sueño, también existen muchas estrategias de higiene del sueño, y vaya que sí es importante atenderlo, porque la falta del sueño afecta los ritmos circadianos de las hormonas, y como consecuencia el metabolismo de las azúcares, entre muchas otras cosas. Más enemigos: consumo excesivo de alcohol genera estrés oxidativo y radicales libres, dañando el endotelio, aumenta la presión arterial y los niveles de triglicéridos, favoreciendo la formación de placas ateromatosas, debilita la función del óxido nítrico, reduciendo la vasodilatación y promoviendo la rigidez arterial. Tabaquismo: contiene nicotina y monóxido de carbono que causan vasoconstricción y disminuye el oxígeno de la sangre, aumenta la agregación plaquetaria, favoreciendo la trombosis, induce inflamación crónica y disfunción endotelial, acelerando también la formación de placas ateromatosas. Ahora detente un momento y pregúntate, ¿qué hábitos podría mejorar en mi vida
para darle un mejor mantenimiento a mi motor vital. Es importante recordar que aunque el envejecimiento es un proceso natural, muchos de estos factores son modificables con cambios en los estilos de vida. Estrategias para mantener al corazón joven. Afortunadamente existen estrategias comprobadas para cuidar y rejuvenecer el corazón. Estas son algunas recomendaciones claves respaldadas por estudios del National Institutes of Health. Alimentación saludable. Incorpora frutas y verduras, especialmente frutos rojos, ricos en antioxidantes. Aumenta el consumo de alimentos con omega 3, como el salmón, las nueces y el aguacate. Te ayudarán a mantener las arterias limpias. Algunos de estos alimentos son ácidos grasos esenciales. ¿Son esenciales por qué? Porque tu cuerpo los necesita y porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlos, producirlos. Esto a diferencia del colesterol, que aunque es muy importante para nuestro cuerpo, no necesitamos adquirirlo a través de fuentes externas, porque nuestro cuerpo puede sintetizarlo a partir de otros compuestos. Punto 2. Para mantener a tu corazón por siempre joven. Ejercicio regular. Actividades cardiovasculares como caminar, correr o andar en bicicleta fortalecen al corazón. Se recomienda al menos 30 minutos de ejercicio moderado al día. Un estudio publicado por la American Heart Association indica que el ejercicio regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 30%. Gestión del estrés y sueño adecuado. Técnicas de relajación, meditación y respiración profunda ayudan a disminuir el estrés y la presión arterial. Dormir entre 7 y 8 horas cada noche es esencial para la regeneración del corazón. Para el manejo del estrés existen muchas técnicas como tai chi, yoga, ejercicio, risoterapia, bailar, etc. Segmento 4. ¿Habré cuidado mi corazón lo suficientemente bien todo este tiempo? ¿Y si no? Las placas ateromatosas se forman con mayor frecuencia en las arterias que están sometidas a mayor estrés mecánico o flujo sanguíneo turbulento. Los dos principales lugares donde se forman son arterias coronarias, las arterias que suministran sangre al corazón, causando angina de pecho, un fuerte dolor opresivo en el pecho, o infarto del miocardio, un dolor que viene acompañado de una sensación de muerte inminente. Dificultad para respirar puede indicar reducción del flujo sanguíneo del corazón. Placas ateromatosas en las arterias carótidas, ubicadas en el cuello, suministran sangre al cerebro, por lo que aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Pueden provocar mareos o problemas de visión como consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo al cerebro. ¿Qué podría hacerme sospechar que tengo placas ateromatosas? Tener colesterol LDL elevado, hipertensión arterial, diabetes, fumar, obesidad o sobrepeso, historia familiar de enfermedades cardiovasculares, edad, hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años. Prevención y detección temprana. Realízate un perfil lipídico. Este estudio mide las cantidades de los diferentes tipos de grasa que tienes en la sangre. Ordinariamente viene acompañado de un índice aterogénico, un valor predictivo de riesgo que tienes de desarrollar placas ateromatosas. Los resultados deben contrastarse con otros factores. Si tienes otras condiciones médicas como diabetes, obesidad o síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular puede ser mayor, incluso con un índice aterogénico bajo. Es importante evaluar tu perfil lipídico en conjunto con otros marcadores y factores de riesgo. Mantén un estilo de vida saludable, dieta equilibrada, ejercicio regular, no fumar y controlar el estrés. Si tienes síntomas o factores de riesgo, consulta a un médico para valorar la necesidad de pruebas específicas. En caso de que el médico encuentre placas ateromatosas, te dará un manejo medicamentoso para estabilizar y reducir la placa y con ello disminuir el riesgo que representa. Segmento 5. Conclusiones. Tu verdadera juventud no está dada por la apariencia física, sino por la salud de tu sistema cardiovascular. La salud del sistema cardiovascular depende de dos sencillos factores, un endotelio sano y arterias flexibles. Tan sencillo como eso. ¿Para qué sirve todo lo que dije en este video? Para que tengas claro qué cosas dañan tu endotelio y la flexibilidad de tus arterias, y con ello mejorar tu expectativa de una vida plena y saludable. ¿Están listos para asumir el reto de transformar sus vidas? Yes! Comparte este video con alguien a quien quieras. Suscríbete. En el siguiente video veremos hipertensión y su manejo natural. Se despide tu fan número 1, el Dr. San Román.